La medida del ángulo entre AC y DG, ¿no? Que es un par de líneas alabeadas. En este caso, vamos a observar que la diagonal eje de la base inferior del cubo, del hexaedro regular, es paralela con esta diagonal de la base superior. Entonces el ángulo entre estas dos alabeadas es este ángulo de acá. Este ángulo es el que nos piden calcular. Puede observarse que este segmento es diagonal de la base de una de las caras, este otro es diagonal de la cara lateral derecha, y a la hora de trazar la diagonal de la cara frontal se termina de formar acá todo un triángulo equilátero. ¿Y por qué es equilátero? Porque los lados justamente son iguales a las diagonales de las caras del hexaedro regular. Por lo tanto, θ mide 60 grados sexagesimales. Se muestra un cubo donde Mn es igual a 2, o sea, la longitud de este segmento vale 2. Hay el volumen de dicho cubo. Para calcular el volumen de ese hexaedro regular, lo que nosotros necesitamos conocer es la longitud de la arista. Pero dado que es un hexaedro regular, sabemos que al trazar, ¿no?, la distancia de un vértice a la diagonal, primero tenemos que recordar lo siguiente, ¿ya? Que si esta es la arista A, esta distancia es A multiplicado por raíz de 6 sobre 3. Interesante ese número, ahorita vamos a conversar ese número. Si él es A, esto también es A por la raíz de 6 sobre 3. Pero lo más interesante para nosotros, para poder resolver el problema, es que esta longitud y esta otra longitud son iguales. Estos tres segmentos son iguales, es una propiedad. Entonces, si él es 2, esto vale 2, esto de acá vale 2, toda la diagonal vale 6 unidades. Pero la diagonal es arista por la raíz cuadrada de 3, de donde esta arista es igual a 2 raíz cuadrada de 3, ¿no? Luego nosotros ya podemos calcular el volumen, porque este es igual a la arista elevado al cubo. En un prisma triangular recto, la longitud de las aristas básicas miden 5, 6 y 7 unidades. Si la diagonal mayor de una de las caras laterales mide 25, calcula el volumen del prisma. Como las caras laterales son regiones rectangulares, la de mayor longitud de la diagonal será aquella cuyo lado sea mayor, ¿no? Porque estos lados son iguales, e iguales a la longitud de la arista lateral. Entonces, lo que va a determinar la diagonal mayor en alguna de las caras laterales son estos lados en las bases. Lógicamente, la que tenga mayor longitud me determina la cara que va a tener mayor longitud de diagonal. Entonces, me están hablando es de esta diagonal. Esta es la diagonal que tiene mayor longitud. Esa es la que vale 25 unidades. Según eso, me piden hallar el volumen del sólido. Para poder calcularlo necesito conocer la altura. Y la altura viene a ser la longitud de la arista lateral, que podemos observar en este triángulo pitagórico. Si él es 7, él es 25, esta longitud de acá es 24, ¿no? Entonces, el volumen es igual al área de la base multiplicado, esto es por la longitud de su altura, en este caso por la longitud de su arista lateral. Pero el área de la base le corresponde a un triángulo de lados 5, 6 y 7. Muy bien, entonces vamos a aplicar el teorema de Herón para el cálculo del volumen, para el cálculo del área de esa región triangular. Note lo siguiente. Note que el semiperímetro de la región triangular en la base, eso me vale 6, 18, 9 unidades. Entonces, el área de la base es igual a la raíz cuadrada del semiperímetro por semiperímetro menos 5, que sería 4, semiperímetro menos 6, que sería 3, semiperímetro menos 7, que sería 2, ¿no? Esto de acá, raíz cuadrada, con eso tengo el área
de la base. Esto es igual a 3 por 2 por la raíz cuadrada de 6. De acá que el área de la base es 6 raíz de 6. Entonces, el volumen del prisma es igual al área de la base, que salió 6 raíz de 6 multiplicado por la longitud de la arista lateral, que es 24. Calcule el área de la superficie total de un paralelepípedo rectangular si la diagonal mide 13 y dos de sus dimensiones son 3 y 4. Ok. Entonces lo que tenemos acá es que calcular el área de la superficie total del sólido. Para ello necesito conocer su tercera dimensión. Entonces, si nos damos cuenta, si él es 3 y él es 4, a la hora de trazar la diagonal de la cara lateral derecha, se termina de formar un triángulo notable de 3, 4 y 5. Muy bien. Pero también acá debemos notar que este ángulo es recto, puesto que se trata de un paralelepípedo rectangular, o sea que la arista es perpendicular también a la cara lateral. Por eso que el ángulo acá mide 90. Si él es 5, 13, evidentemente esta dimensión vale 12. Luego de conocer la tercera dimensión, la longitud de la tercera dimensión, vamos a usar la fórmula para el cálculo del área de la superficie total del sólido, que dice lo siguiente. El área de la superficie total es igual a 2 veces la suma de los productos binarios de las dimensiones, o sea, 3 por 4 más 3 por 12 más 4 por 12. Ahí está. Se tiene acá dos pirámides, una cuadrangular regular y la otra triangular regular. La altura de la pirámide cuadrangular regular es 8. La altura de la pirámide triangular regular es 3 raíz de 3. Y la longitud de su arista básica es igual a 16. Las pirámides son equivalentes. Eso quiere decir que los volúmenes son iguales. Según esto, el problema pide calcular la distancia del centro de la base de la pirámide cuadrangular regular hacia la arista lateral. Ahí. Piden calcular esta perpendicular. Ahí. Pues vamos a calcular esta longitud, pero para ello necesito conocer la longitud de la arista básica de la pirámide cuadrangular. Entonces acá sabemos que el volumen de esta pirámide es igual a 1/3 del área de la base multiplicado por la altura. Es el volumen de la pirámide cuadrangular. Vamos a hacer el volumen de la pirámide triangular. Es igual a 1/3 del área de su base. Bueno, su base es un triángulo equilátero del lado 16. Esto es lado a al cuadrado raíz de 3 sobre 4 multiplicado por la altura de la pirámide. Pero nos indica que el volumen de la pirámide cuadrangular y el volumen de la pirámide triangular son iguales. Ese es por dato. El dato nos dice que el volumen de la pirámide triangular y el volumen de la pirámide cuadrangular son iguales. 6 raíz de 2. Sigo. Entonces, tenemos la lista. Ya conocemos el valor de A, que sería 6 raíz de 2. Eso ya nos permite observar que a la hora de trazar la diagonal acá, ¿no? Si el 6 raíz de 2, esto debe ser 6, esto debe ser 6. Mira, 6, 8, esta arista lateral vale 10. Y luego acá aplicamos una relación métrica, ¿no? En el triángulo V o F, por ejemplo. En el triángulo rectángulo V o F, decimos, ¿no? 6 por 8 igual al producto de la hipotenusa con esa distancia, con esa altura.
Si el volumen de un ortoedro es de 4 unidades cúbicas, cuando el ortoedro es el paralelepípedo rectangular. Ahí está. El volumen de este ortoedro es de 4 unidades cúbicas. Calcule el volumen de otro ortoedro semejante al anterior y de mayor, mayor al primero. Saben que las aristas homólogas se encuentran en la razón de 1, 4. Bien, o sea que si esta arista vale A, la arista homóloga debe ser 4A. Si esta arista vale B, la arista homóloga acá debe ser 4B. Si esta arista vale C, acá la arista homóloga debe ser 4C. Todo eso, bueno, para que no haya lugar a la ambigüedad, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer acá es aplicar una semejanza, porque estos sólidos son semejantes. El volumen V, el volumen del sólido más grande es el volumen del sólido más pequeño, así como la arista del sólido más grande es la arista del más pequeño elevada al cubo. Ok, entonces esta es otra de las propiedades del tetraedro regular. Fíjate, me pide calcular esta longitud, ¿no? ¿Saben lo que es el punto medio de la altura? Lo que pasa es que si él es x, siendo O el punto medio de la altura, la longitud de la arista es x por la raíz cuadrada de 2. Entonces digo, x raíz de 2 es igual a la arista, que por dato es 2 raíz de 2. Por lo tanto, la longitud de OC es igual a 2. Lo que se tiene acá es un hexaedro regular, un cubo, donde M es el punto medio de BF y se nos pide calcular el ángulo entre EM y AG, que son líneas alargadas. Para ello, como sabemos que las aristas A, E y C, G son paralelas, voy a prolongar esta arista CG acá en el sentido, acá, y sobre esa prolongación voy a trazar a partir de E una línea que sea paralela a AG. Nota que AG es la diagonal del hexaedro, ¿no? Entonces, si hago eso, tendríamos algo así. Acá se está determinando un punto, vamos a llamarle N, ¿ya? Entonces, este es un paralelogramo. ¿Por qué estas líneas son paralelas? Y estas líneas también son paralelas. Entonces, tenemos que el ángulo entre las alabeadas de rojo es igual al ángulo que forma EM con esta línea que es paralela con AG. Entonces, se nos pide calcular la medida de todo ese ángulo. Para ello también notarás que el punto M y el punto N se ubican sobre el plano determinado por FBSG. Entonces, al unir M con N, MN va a interseca a FH. MN interseca a FG. Voy a trazar MN. Ahí está. Interseca a FG en este punto de acá, ¿no? Determinándose el triángulo EMN, en el cual vamos a calcular el valor de teta, ¿no? Vamos a sombrear ese triángulo, ¿ya? Para que pueda verse con mayor claridad. Ahora, de alguna manera hay que lograr colocar los lados de ese triángulo en términos de una misma variable, o si no colocarle valores numéricos, ¿no? Por ejemplo, mira, si nosotros suponemos que como AM es el punto medio, entonces BM que sea igual a 1, MF también será igual a 1, vemos que la arista del hexaedro regular es igual a 2 unidades, esta longitud es igual a 2 unidades. Bien sabido es que la diagonal del hexaedro es igual a su arista por la raíz cuadrada de 3.
Esta longitud entonces es 2 raíz cuadrada de 3. Pero en este paralelogramo, estos lados son de iguales longitudes. Debe ser 2 raíz cuadrada de 3. Ahora, también podemos observar que como en la cara A, B, F, E, este segmento vale 1 y la arista del hexaedro vale 2, en este triángulo EFM, triángulo rectángulo, la hipotenusa es raíz cuadrada de 5. Es un triángulo rectángulo notable de 1 a 2. Faltaría este tercer lado. Muy bien, pero también podemos observar que en este paralelogramo, si L 2, bueno, esto también vale 2. Y también, si trazamos a partir de M en la cara posterior del hexaedro, si a partir de M trazamos acá una línea perpendicular a la arista GC, tenemos en este rectángulo que este segmento vale 1 y que la longitud de este segmento es igual a la arista del hexaedro, o sea, vale 2. Luego en el triángulo rectángulo MLN tenemos que este lado vale 2, este cateto vale 2, este cateto vale 3. Podemos aplicar acá el teorema de Pitágoras, ¿no? Sería raíz cuadrada de 2 al cuadrado más 3 al cuadrado. Este es 9 y 4 son 13. O sea, todo este segmento MN se nota que es igual a la raíz cuadrada de 13. Entonces tenemos los lados raíz de 5, raíz cuadrada de 13 y 2 raíz de 3. Lo que resta sería aplicar el teorema de cosenos. Ya. Decimos entonces, a ver, en el triángulo MEN, ¿cierto? En el triángulo acá MEN, de acá 4 se va a simplificar y teta va a quedar igual al arco, cuyo coseno es 1 sobre la raíz cuadrada de 15 en un tetraedro. G es el baricentro de la cara BCD, G es baricentro de BCD, ¿correcto? Calcule la medida del ángulo entre AG, que viene a ser la altura, y el plano determinado por ACD. Por ACD. Tenemos que AG es la altura, entonces es perpendicular al plano de la base. Entonces también es baricentro G. Entonces si trazamos en este triángulo equilátero la altura, tiene que pasar por el baricentro, ¿no? Ahí está. Entonces acá el ángulo es recto. Muy bien. Esta sería nuestra primera perpendicular al plano de la base. ¿De acuerdo? Esa es la primera perpendicular. Esta es la segunda perpendicular hacia esta arista. Y enseguida tenemos ya AL, sería la tercera perpendicular. Ahí está, ¿no? 90 grados por acá. Entonces el ángulo que determina AG y la cara ACD de ese tetraedro es este de acá. Ese ángulo es el que el problema nos pide calcular. Fin. Bueno, para calcularlo vamos a introducir también variables, ¿no? O pueden ser variables o valores, no hay problema. En este caso vamos a suponer que este segmento vale raíz cuadrada de 3 por comodidad. Como es baricentro, acá sería el doble, 2 raíz de 3, ¿no es cierto? O sea, de 1 a 2. Como tú tienes que es un tetraedro regular, esta es la altura de la cara ACD, que es igual, pues, ¿no?, a la altura de la cara CBD, que es 3 raíz de 3. Esta longitud entonces también me vale 3 raíz cuadrada de 3. Entonces en el triángulo AGL es fácil hacer cuenta que el seno de phi
en el triángulo AGL, triángulo rectángulo, AGL, tenemos el seno de phi es igual, ¿no es cierto? Seno de phi dentro de este triángulo es cateto opuesto sobre la hipotenusa. Eso es raíz de 3 sobre 3 raíz de 3. Por lo tanto, phi me está quedando igual al arco cuyo seno es igual a 1/3. Cuando tú tienes un hexaedro regular, siempre cuando trazas 3 de sus diagonales convenientemente, ¿no?, se termina de formar un triángulo equilátero. Por ejemplo, acá, si nosotros unimos estos vértices con este vértice de acá, ¿no?, este triángulo que se ha formado es equilátero. Esa es una observación. La otra es que cuando usted traza la diagonal del hexaedro, esta diagonal de acá, entonces esa diagonal, bueno, evidentemente interseca al plano del triángulo equilátero, pero lo interseca en su baricentro, ¿no? Y aparte de que lo interseca en su baricentro, resulta que esta línea de verde, la diagonal del hexaedro y el triángulo equilátero y el plano del triángulo equilátero son perpendiculares, ¿no? Esa es una propiedad bien conocida en el hexaedro regular. Entonces, pensando en esa propiedad, optamos por formar el triángulo equilátero. Acá en el problema tenemos una diagonal de la cara. Voy a trazar esta otra diagonal. Perdóname, aquí está, ¿no?, la diagonal de la base superior. Ahora voy a trazar la diagonal de la cara posterior derecha, por acá. Y ese triángulo que se está terminando de formar es, de hecho, equilátero, ¿no? Voy a sombrear su región ya para que se vea más chévere. Entonces, vemos que la diagonal del hexaedro S interseca en un punto acá, ¿no?, a la región triangular equilátera. Ese punto viene a ser el baricentro de esa región triangular equilátera, además de que es perpendicular, ¿no?, al plano de ese triángulo equilátero. Entonces vemos que esa propiedad se cumple en este caso. La diagonal del hexaedro es perpendicular al plano de ese triángulo. Entonces, el plano de ese triángulo sería prácticamente nuestro plano de proyección. La diagonal se proyecta en ese plano según el punto O1. Y en el plano ya está incluido el segmento DG. Entonces, la distancia entre las líneas alabeadas de rojo viene a ser igual a la distancia de este punto hacia el segmento DG. Pero la región triangular de verde es equilátera, ¿no? Entonces, a ver, si nosotros trazamos la altura a partir de B, tiene que pasar por su baricentro. Ahí está, pasa por su baricentro de hecho, eso 1. Y acá el ángulo debe de medir 90 grados, 6 decimales, ya está. Entonces, en el plano de proyección, la distancia entre EC y DG viene dada por la longitud de este segmento, que acá le vamos a poner que sea X. Ahora, si es X, entendemos que esta longitud es el doble, 2X. Y dado que la arista del hexaedro vale A, esta es una propiedad que hemos visto, ¿no?, la distancia
del vértice del hexaedro regular hacia su diagonal, esa distancia es igual a la arista multiplicado por el número de Platón. Arista por raíz de 6 sobre 3. Por lo que esa distancia es exactamente igual a el valor de A por la raíz de 6 sobre 6. Bueno, lo que se nos presenta en el problema 11 es un icosaedro regular. No lo dice, pero entendemos que es un icosaedro regular en el que se nos pide encontrar la medida del ángulo entre AD y CB. Para lograr encontrar el ángulo entre esos dos segmentos alabeados, porque son alabeados, debemos distinguir algunas características del icosaedro regular. Por ejemplo, si usted observa este pentágono, es un pentágono regular, es uno. Por acá también se muestra otro pentágono regular, ¿no? Por acá también tenemos un pentágono irregular. Tenemos un total de 12 pentágonos regulares característicos del icosaedro regular. Uno relativo a cada vértice del poliedro. Este de acá es otro pentágono regular. Como sabemos, este poliedro presenta un total de 12 vértices, lo que quiere decir que existe un total de 12 pentágonos regulares característicos de este sólido. Ahora bien, resulta que el vértice C y el vértice B son diametralmente opuestos respecto de una esfera circunscrita al sólido. Y esa línea precisamente va a ser perpendicular al plano, por ejemplo, del pentágono DAMNP. El plano de este pentágono regular es perpendicular a la diagonal BC de ese icosaedro regular, ¿no? Observe usted ese pentágono regular. ¿Por qué es que la diagonal BC del icosaedro va a ser perpendicular al plano de ese pentágono regular? Mira, una forma de observar esto es la siguiente. Si tú te das cuenta, C viene a ser la cúspide de una pirámide pentagonal regular de base AMNPD. De la cúspide de una pirámide pentagonal regular. Entonces, la altura, dado que es una pirámide regular, va a llegar hasta el centroide de la base pentagonal regular, por un lado. Por otro lado, si tú observas, la distancia de B hacia D es diagonal de este pentágono regular. La distancia de B hacia P también es diagonal de este mismo pentágono regular. Si vamos a este otro pentágono regular, pasa exactamente lo mismo. B equidista de M y de N. En realidad, equidista, B equidista no solamente de D, de P, sino que también de N, de M y de A. Y esa distancia constante es la diagonal de uno de esos pentágonos característicos. Si quisiéramos profundizar un poco más, cuando tú tienes un pentágono regular, entonces resulta que si el lado vale A, la diagonal es el lado multiplicado por el número áureo. Entonces, si tú te das cuenta, en este pentágono regular de acá, ¿cierto? Si nosotros suponemos que la arista del icosaedro vale A, entonces la distancia de B hacia D se conoce en términos de A, en términos de la arista del icosaedro regular. Y te darás cuenta que dentro de este pentágono regular del lado igual a A debe ser igual a
A por el número áureo. De igual manera, en este otro pentágono regular, si te das cuenta, AB vendría a ser diagonal de ese pentágono regular del lado A. Entonces su distancia de B hacia A también será A por el número áureo dentro de este pentágono. Dentro de ese pentágono, este segmento también es A por el número áureo. Entonces B equidista de D, P, N, M y A. Y esa distancia constante es la arista del icosaedro regular multiplicado por el número áureo. ¿Está bien? Entonces, ¿qué tenemos? Que B viene a ser la cúspide también de una pirámide pentagonal regular que no está trazada, para no hacer el gráfico muy engorroso, pero B es la cúspide de una pirámide pentagonal regular cuya base es justamente este pentágono regular. Entonces, ¿qué tenemos? Por este lado tenemos un pentágono regular de cúspide C y de base este pentágono regular, y por esta otra zona tenemos otra pirámide pentagonal regular de cúspide B y cuya base coincide con la base de la otra pirámide pentagonal regular. Si nosotros trazamos la altura de esta última pirámide pentagonal, tiene que llegar al centroide. Pero al centroide también llegaba la altura trazada desde C, ¿no? En la otra pirámide pentagonal regular. Quiere decir que CBE justamente es perpendicular al plano de ese pentágono regular. Voy a trazar CB. Acabo de trazar la diagonal. Y esa diagonal pasa precisamente por el centroide, ¿ya?, de ese pentágono regular. Entonces, si se nos pide calcular la medida del ángulo, por lo tanto, mira, la medida del ángulo entre AD, ¿cierto?, y BC, esa es la pregunta, dado que BC es perpendicular al plano que contiene a AD, entonces BC y AD son efectivamente perpendiculares, ¿no? Es lo que habíamos planteado al inicio del problema, que ahora lo estamos justificando, ¿no? ¿Por qué tiene que ser así? En el dodecaedro regular, calcule la medida del ángulo entre AB y CD. Correcto. Bueno, las caras del dodecaedro regular son pentágonos regulares, ¿no? Si nos damos cuenta acá, BD viene a ser la diagonal de una de esas caras pentagonales regulares. Pues obviamente, si la arista vale A, ya hemos visto que la diagonal del pentágono regular es ese número por el número áureo, por el número de oro, ¿no? Siempre el lado del pentágono regular es la sección áurea de su diagonal. Pero queremos hallar la medida del ángulo entre este segmento y esta arista del dodecaedro regular. Otra de las características de este sólido es que la diagonal es paralela con este lado del pentágono regular, puesto que acá se forma un trapecio isósceles, ¿no? Estos ángulos, cada uno mide 108 grados, tú lo sabes muy bien, además de que estas longitudes son iguales, entonces es un trapecio isósceles. Ahora, en este otro pentágono regular pasa lo mismo, ¿no? La diagonal es paralela a este lado, a esta arista del dodecaedro regular. Entonces el ángulo entre AB y CD justamente es igual al ángulo que forman este segmento y este otro, puesto que los lados de este ángulo son paralelos a CD y AB respectivamente. Entonces este es el ángulo cuya medida nos piden calcular. Y dado que este es un pentágono regular,
y este ángulo mide 108 grados, bien conocido es en el pentágono regular. Este ángulo también vale lo mismo que él. Se nota que ese ángulo tiene que medir 36 grados, ¿no? 36, 36, 72 más 108, que es la medida del ángulo interior del pentágono regular, te da 180. Ok, aquí hay un dato que hay que plasmarlo. Dice que PM es perpendicular a VQ, porque dice que el ángulo PMQ mide 90 grados, y M es el punto medio. Si la arista básica vale 2, calcule el volumen. Sabemos que el volumen de la pirámide es igual a 1/3 del área de la base, y esto multiplicado por la altura. El área de la base es relativamente sencillo de calcular porque le corresponde a un hexágono de lado igual a 2. Entonces, por fórmula, el área del hexágono es 3/2 de su lado al cuadrado multiplicado por la raíz cuadrada de 3. Entonces, el área de la base le está quedando 6 raíz de 3 unidades. Pero la altura sí hay que ver cómo la calculamos. Lo que pasa es que si trazamos la diagonal PQ de la base, podrá usted observar que el triángulo PVQ presenta esta altura que es mediana. Eso quiere decir que todo este lado debe de ser igual también a todo este lado, dentro de lo que es este triángulo. Pero, como PV es arista lateral de la pirámide, esta longitud y esta otra también son iguales. Si esta longitud es igual a esta otra, ¿no? Ahí está. Y también son iguales a este otro segmento, este triángulo es equilátero. Donde, si el lado del hexágono, de la base de la pirámide, vale 2, esta longitud debe ser 4 en el hexágono regular. O sea que vale 4. Esto vale 4, este es 2, este es 2. La altura del triángulo equilátero vale 2 raíz de 3. Pero justamente la altura del triángulo equilátero viene a ser también altura de la pirámide. Entonces, en el triángulo equilátero las alturas son iguales. Y ahí entonces se note que la altura de la pirámide es igual a 2 raíz cuadrada de 3, puesto que es altura de un triángulo equilátero. Entonces reemplazamos en el volumen, ¿no es cierto? Luego, el volumen de la pirámide es igual a 1/3 del área de la base, que es 6 raíz de 3, por la altura, que es 2 raíz de 3. Ahí el volumen de la pirámide. Ok, nos pide calcular el volumen de la pirámide. Bueno, el volumen de la pirámide es 1/3 del área de la base por la altura, ¿no? Para calcular el área de la base necesito conocer la arista básica, y bueno, la altura también necesito conocer, pero recordemos que el apotema viene a ser la altura de la cara lateral en la pirámide regular. Ese es el apotema, que por dato nos dice que es igual a 17. Ahí está. Y resulta, por fórmula, que el área de la superficie lateral, a ver, sabemos que el área de la superficie lateral es igual al semiperímetro de la base, y esto multiplicado por el apotema de la pirámide, eso es 32, ¿no? Entonces, si el semiperímetro de la base es igual a 32, esta longitud es igual a 16,
16, punto medio, 8, 8, mira, 8, 17, bueno, ahí no sale notable. Ah, ya, pero tú quieres calcular la altura para hallar el volumen. Entonces acá trazo la altura, ¿no es cierto? Y sería la primera, la segunda, esta sería la tercera perpendicular. Ahí está. La primera, segunda, tercera. Como el lado del cuadrado es 8, perdón, 16, esta longitud es 8. Este triángulo sí sale notable, ¿cierto? 8, 17, esa altura me vale entonces 15 unidades. Entonces tengo la altura, tengo la arista básica, se puede conocer el volumen de la pirámide. Luego, el volumen de la pirámide es igual a 1/3 del área de la base, que sería 16 al cuadrado, ¿no? Multiplicado por su altura, que es igual a 15. Una pirámide cuya base es un cuadrado, esta base es un cuadrado, dos de sus caras laterales forman diedros de 53 grados, ok, y las otras dos caras laterales forman diedros de 45 grados, ok, con dicha base. Si la altura vale 12, calcula el volumen de la pirámide. Entonces mira, obviamente la pirámide no es regular, ¿no? La base es cuadrada, pero la pirámide no es regular porque los diedros que forman las caras laterales con la base no son todos iguales, ¿no? Hay dos que miden 53 y otros dos que miden 45. Bueno, si nosotros asumimos que los diedros que forman dos caras laterales miden 53 y estas caras son un par de caras opuestas, ahí estamos mal, ¿no? Porque en ese caso no habría posibilidad de que las otras dos caras opuestas formen ángulos diferentes a 53 grados con la base. Entonces lo que hay que hacer acá es darnos cuenta de que las caras laterales de diedros diferentes son en realidad opuestas, ¿no? Y aquellas que son de diedros iguales son adyacentes. Por ejemplo, esta cara y esta cara forman diedros diferentes. Si nosotros trazamos la altura, ¿no? Ahí está la altura de la pirámide, que no es el centro del cuadrado, no lo es. Y por ese punto trazamos nosotros esta línea acá, perpendicular a las aristas básicas. Podrá usted observar que acá tienes primera, segunda y tercera perpendicular por acá. Y acá tienes uno de los diedros que forma la cara lateral con la base. Y lo mismo pasa si usas el mismo teorema de las tres perpendiculares en esta otra cara lateral de la pirámide. Primera, segunda, tercera. Este de acá es justamente la medida del diedro. Ahí está, ¿eh? Muy bien. Entonces, esos diedros tienen que ser necesariamente diferentes, ¿ya? Uno vale 45 grados y el otro mide 53 grados. Entonces lo mismo va a pasar con esta cara lateral que se ubica en la parte posterior y con esta cara lateral que se ubica en la parte frontal, ¿no? Si trazamos una perpendicular acá a las aristas básicas opuestas en el cuadrado de la base de la pirámide, si por ejemplo tenemos acá la primera, la segunda y trazo acá la tercera para la cara posterior, entonces ahí se está formando otro de los diedros de la pirámide, ¿no?
Y ese diedro, por ejemplo, podríamos decir que mide 53 grados, ¿no? De igual manera, si trazamos acá primera, segunda, tercera, ¿no? Por acá sería la tercera perpendicular. Ahí está. Estamos observando que este de acá es el diedro que forma la cara lateral frontal con el plano de la base. 45 grados. ¿Te das cuenta? Entonces, dos de las caras laterales de la pirámide forman diedros de 45 grados con la base y las otras dos caras laterales de la pirámide forman diedros de 53 grados con el plano de la base. Si sabemos por dato que la altura de la pirámide es igual a 12, la altura es igual a 12, ahí está. El problema es que nos pide calcular el volumen de la pirámide, ¿no? Entonces, bueno, sería suficiente con calcular el área de la base para aplicar un tercio del área de la base por altura. Triángulo notable, esto vale 12. El triángulo de acá también es notable. 4 por 3, esto debe ser 3 por 3, 9. Pues obviamente esto debe ser 3 por 5, este es 12 por la raíz de 2. Vemos que la longitud de todo este segmento es 9 y 12 son 21, que viene a ser la longitud de la arista básica. Entonces ya con ese dato, nosotros podemos ya calcular el volumen de la pirámide. El volumen es igual a un tercio del área de la base, 21 al cuadrado, por la altura que es 12.